decir que Él reina en nuestros corazones y no hay nadie como Él. Queremos amar sobre Él. Justicia tú quebrantas.
Amados hermanos, paz y bienvenidos un miércoles más al estudio de la palabra de nuestro Dios. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre para este estudio. Padrecito lindo, venimos delante de tu presencia agradecidos, Señor, por tantas bendiciones recibidas, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y lo podemos testificar de que así es, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes en este estudio de esta noche, que lo que vayamos a hablar sea de edificación para cada uno de nuestros corazones, que podamos hallar en tu escritura esas palabras de vida eterna que traen vida a nuestra alma, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que toques nuestras mentes y corazones para que podamos entender tu palabra y atesorar lo que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en los maravillosos méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El título del estudio de esta tarde lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Abramos nuestras escrituras en segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Dice así: porque por fe andamos, no por vista. Esta semana que estuvimos estudiando la escuela sabática que nos hablaba de que somos una familia de fe, llegamos a este pasaje y me llamó mucho la atención, impactó mi alma en ese momento el pensar de que Dios nos está diciendo que nosotros debemos caminar no por vista, sino por fe. ¿Y qué implica eso? En estos días de tanta información, tenemos acceso a todo tipo de información que diariamente están bombardeando nuestra mente, nuestra vista, y nos llevan a tener nuestras propias ideas, a formar nuestros propios criterios. Y en estos días de tanta información y que todo el mundo tiene sus opiniones y encontramos en todos tipos de medios, en las redes sociales, en las noticias, tanta información de tantas cosas que están pasando, me llamaba la atención este pasaje que nos invita a no guiar nuestro caminar por la vista, sino por la fe. Y es que muchas veces nosotros permitimos de que nuestras vistas, lo que nosotros palpamos, lo que nosotros experimentamos, que eso guíe nuestro caminar, y este pasaje nos invita a que ese no sea nuestra forma de actuar, sino que por el contrario, dejemos de que nuestro caminar sea guiado, sea formado por nuestra fe y no por lo que vemos. Quisiera que en esta tarde viéramos 3 diferentes historias en la escritura que nos hablan acerca de eso. Vamos a empezar yéndonos a Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 14. Mateo 14. Encontramos aquí una historia muy conocida, y es cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a que se vayan adelantando de un día largo de predicación, de milagros. Acaba el Señor Jesucristo de alimentar a muchas personas, y Él les dice a sus discípulos: adelántense en el bote, yo voy a quedarme aquí, voy a despedir a las personas y después voy a orar. Y efectivamente hacen eso ellos, se van, y dice que en la noche estaban ellos luchando porque el mar estaba contrario, los vientos estaban en contra de ellos y estaban luchando contra la marea. Y de repente en la tercera vigilia, dice el pasaje, se acerca Jesús caminando en las aguas. Estaba ocurriendo delante de ellos un milagro, algo que nadie podía hacer, que era caminar sobre las aguas, pero el Señor Jesucristo, como Dios todopoderoso que es, estaba caminando sobre las aguas. Y ellos al principio se espantaron, pensaron que este era un fantasma y lo dijeron, lo expresaron. Pero entonces el Señor Jesús les dice, versículo 27 del capítulo 14 de Mateo, dice así: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor les habla y les dice: soy yo, su Señor, no tengan miedo. Entonces viene nuestro hermano Pedro y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira qué interesante la actitud de Pedro. Él está luchando contra la marea,
él como un pescador experimentado sabe lo duro que está el mar. Mas sin embargo, él, al escuchar las palabras de su maestro, creyó de que él era Jesús. Y entonces le dijo: Señor, si tú eres, mándame a que yo sea partícipe de este milagro que estás haciendo tú, que es caminar sobre las aguas. Ninguno de nosotros haría eso, se bajaría del bote donde nosotros como humanos tenemos seguridad, tenemos al menos ese espacio de seguridad. Pedro le pidió al Señor Jesucristo que le diera la oportunidad de caminar sobre las aguas como él lo estaba haciendo. Y en versículo 29 él dijo: ven. El Señor Jesús escuchó la voz de Pedro y le dijo: ven. En nuestras vidas el Señor nos ha invitado a que vengamos a caminar con Él. Y está en nosotros tomar ese primer paso, algo que hizo Pedro, que ninguno de sus hermanos, sus compañeros de caminar, los discípulos, hicieron. Él tomó ese primer paso y se bajó de la barca. Si tú has aceptado el llamado de nuestro Señor Jesucristo, te has bajado de tu zona de confort, que representa ese barco, has dejado eso y te has lanzado a esta experiencia maravillosa que es caminar con Jesús. Y Pedro hizo eso. Sigamos leyendo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuál era el objetivo de Pedro? Ir hacia donde estaba su maestro, ir a donde estaba Jesucristo. Y lo estaba siendo partícipe de ese milagro maravilloso. Estaba caminando sobre las aguas. Qué cosa más maravillosa. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Nosotros no hemos podido caminar nunca sobre las aguas. Pedro sí lo hizo con Jesús. Pero entonces eso nos lleva a pensar en nuestro caminar cristiano. Estamos caminando sobre y experimentando cosas maravillosas en nuestro caminar con Jesucristo. Cuando vamos enfocados hacia Jesucristo, cosas preciosas pasan en nuestras vidas. Somos partícipes de milagros. El Señor cambia nuestras vidas, cambia nuestra materia de tal forma de que podamos caminar sobre el agua. El Señor hizo ese milagro en Pedro y Pedro está caminando en las aguas, está haciendo algo que nadie más podía hacer, algo maravilloso, porque él está fijando su mirada en Jesús. Pero en el momento en que él dejó de poner su mirada en Jesús y empezó a entender con su vista, con su naturaleza, lo que estaba ocurriendo, entonces lo milagroso, lo poderoso dejó de ser y él se enfocó en el viento fuerte que estaba en contra de ellos. Me imagino cuando el viento está muy fuerte, que se forman olas grandes. Entonces él empezó a ver todo lo difícil y lo complicado que estaba pasando a su alrededor y tuvo miedo y empezó a descender, a hundirse. En nuestro caminar cristiano tenemos dos opciones. Nos vamos guiando por la fe en Jesucristo, nuestra vista puesta en Jesucristo, actuando en fe de que si Él me dijo ven hacia mí, yo puedo caminar en fe hacia Él, y entonces estamos firmes. Pero cuando nosotros permitimos de que nuestro caminar, nuestro fundamento sea lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos naturales, entonces nuestra fe se desvía, nuestro enfoque se pierde y nuestra fe empieza a caer. En estos días de pandemia, en estos días de tanta muerte, de tanto sufrimiento, donde se están levantando tantos movimientos en contra de tanta injusticia que está pasando, nuestra mente se puede y nuestra vista se puede desenfocar de nuestro enfoque Jesucristo y podemos perder el enfoque a irnos hacia todas esas cosas, esas olas, esos vientos que están llamando nuestra atención, en el cual nos enfocamos en lo difícil de la vida, en lo triste de la situación que se encuentra este mundo, donde hay injusticia, donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay enfermedad, y eso puede llevar a que nuestra fe se hunda, de que dejemos de participar del maravilloso milagro que es vivir en Jesucristo. Y desafortunadamente lo hemos visto como muchas personas, cristianos de
que tienen cierto reconocimiento han empezado a decir que ya no creen en la palabra, que su fe la han perdido, que ya no creen en un Dios que permite todas estas cosas. Pero esas personas, y tenemos que aprender de esto, han dejado de poner su vista en Jesucristo y en sus promesas maravillosas, que son eternas, que son fieles, y se han enfocado en los problemas de este mundo, en las olas, en los vientos que están ocurriendo a su alrededor, que los llevan a dudar de que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de milagros, un Dios poderoso, el único justo que puede traer justicia a este planeta, y que Él lo ha prometido y que lo cumplirá, pero a su debido tiempo. Y cuando nos enfocamos en lo de afuera, nos hundimos. La invitación es 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice: no andamos por vista, sino por fe, porque por fe andamos y no por vista. Te invito, hermano, a que aprendas de la historia de Pedro, de que debemos andar en fe. Si él hubiera seguido mirando a Jesucristo, creyendo de que ese llamado era para él, hubiera llegado hasta donde el Señor Jesucristo estaba y se hubiera devuelto con él hacia el barco y no se hubiera hundido. Pero cuando él se desenfocó y empezó a mirar a su alrededor, entonces su fe flaqueó. No permitamos que nuestra vista, que nuestros pensamientos nos desvíen de nuestra fe y que nos hagan ellos menguar en nuestra fe, hundirnos en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, en lo que aparentemente nos está viniendo encima. No te dejes afligir, no pierdas el enfoque de que esta vida está en las manos de Cristo, que tu vida está en las manos de Cristo, que tu Dios es poderoso y Él te ha llamado hacia Él. No pierdas tu vista de eso, mi hermano, sino vive y anda por fe. Vamos a ver otro ejemplo. Este lo encontramos en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Otra historia muy conocida. Encontramos aquí en el capítulo 19 el hecho de que Dios iba a castigar a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Encontramos en esta ciudad a un familiar de Abraham, a su sobrino Lot. Y él con su familia fueron perdonados, fueron salvados de la destrucción que venía sobre estas dos ciudades, porque Dios tuvo misericordia de ellos. Cuando estaban hablando los ángeles con Abraham, él empezó a clamar por esta ciudad, por el perdón, por la restauración, y nos damos cuenta de que no había justicia en estas ciudades. Tal vez ni siquiera todos los de su familia eran personas justas, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y los llama y les dice: ¿sabes qué? Escapen. Y Lot le dice: aquí está una ciudad cercana, ¿puedo escapar a ella? Y ellos le dicen: sí, corre, y no voy a traer la destrucción sobre Sodoma y Gomorra hasta que tú llegues allá. Vamos a leerlo. Versículo 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces la ciudad que estaba cerca a Sodoma y Gomorra se llamaba Zoar, a la cual Lot pidió escapar. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Acordémonos que cuando hubo esa gran discusión entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham, Abraham le dio a pedir a Lot para dónde se quería ir, y Lot vio la llanura de Sodoma y Gomorra y vio lo fértil de su tierra y lo bueno de su tierra, y él dijo: yo me quiero ir para allá. Y Abraham le dijo: perfecto, tú te vas para allá y yo me voy en la dirección opuesta. El Señor había bendecido grandemente a Lot cuando estaba con Abraham. No cabe duda de que estando en esa ciudad, él tuvo mucha prosperidad, y su esposa y su familia tendrían posesiones, tendrían cosas que habrían acumulado durante los años que estuvieron ahí en Sodoma y Gomorra. Y nos encontramos en este pasaje
y dice que llovió sobre azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Vamos a subir al versículo 26. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás, a espaldas de él, de su esposo de Lot, y se volvió estatua de sal. Una vez más vemos como la mirada hacia las cosas equivocadas, no hacia la salvación de Jesucristo, nos puede llevar a tener problemas en nuestras vidas. La esposa de Lot tal vez regresó a mirar todas sus posesiones que se habían quedado allá. El Señor, los ángeles los llamaron y les dijeron: sal, escapa, escapa. Entonces no les dio tiempo de coger sus posesiones, de salir, no, fue algo rápido. Entonces todo lo que ellas tenían se quedó atrás en Sodoma y Gomorra y fueron destruidos. Y esta mujer puso su mirada en esas cosas. ¿Y qué pasó? Muerte vino para su vida. Hermanos, si tú estás mirando hacia atrás, si tu vista no está enfocada en Jesucristo, si estás caminando siempre recordando lo que tú fuiste, lo que tú tuviste, lo que tú eras, etcétera, etcétera, puede que esa vista te lleve a la muerte, a sufrir, a no recibir la bendición de la salvación que se le había presentado a ella y a su familia. Todos, si escapaban hasta Zoar sin mirar atrás, iban a ser salvos. Mas sin embargo ella se dejó llevar por su vista y miró hacia atrás. Y esa vista, el no caminar en fe de salvación, sino por su vista, la llevó a la muerte. No nos enfoquemos en las cosas del pasado, mis hermanos. El Señor nos ha llamado a salvación, a vida eterna. Entonces enfócate en el futuro, en lo que Dios tiene para ti. Que antes tuviste cosas buenas, sí, pero el Señor te ha prometido cosas aún mejores si tú le buscas a Él, si tú sigues y buscas la salvación en el Señor. No permitas que tu vista te atrase. Dice que el adagio dice: para atrás ni para coger impulso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en el futuro, en lo que el Señor tiene para ti, en todas esas promesas maravillosas que el Señor ha preparado desde la eternidad para ti. El Señor Jesús dijo: yo me voy, pero voy a prepararos una habitación, una morada eterna. Qué lindo pensar en todas esas cosas que el Señor nos va a dar a nosotros y no en lo que podemos tener en este mundo, o lo que tuvimos o lo que podríamos llegar a tener. Nuestra vista no nos va a llevar a lo eterno, solo nuestra fe. Poner nuestra fe en aquellas cosas que no hemos visto. ¿Se acuerdan la definición que leíamos el sábado en la escritura que encontramos en Hebreos 11? Vamos a leerlo rápidamente. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué se perdió esta mujer por estar mirándolo de atrás? Una vida llena de bendición, de prosperidad, de salvación. Pero ella, por estar enfocada en el pasado, no pudo experimentar las bendiciones que venían hacia el futuro para ella y para su familia. Que nuestra vista no se quede atrás, hermano, mi hermana, sino siempre miremos hacia adelante. Que nuestra fe nos dé esos ojos que pueden ver la tierra prometida ya siendo dada a nuestra vida, la nueva Jerusalén. Ve en fe, mírate a ti estando allá frente al mar de cristal, alabando a tu Dios, no en lo que estaba atrás. Eso no vale la pena. Enfócate en lo que viene hacia el futuro. ¿Ok? Y la tercera historia, también muy conocida, la encontramos en Segunda de Reyes. Vámonos para el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Versículos 17 en adelante. Bueno, para entender el pasaje, en este pasaje se nos relata que los sirios estaban en guerra contra Israel. Y el rey de Siria
hacía planes y preparaba emboscadas para el rey de Israel, pero el profeta Eliseo siempre salía adelante por la misericordia de Dios que Dios mostraba para el pueblo de Israel y le decía: no pases por allá porque allá está el rey asirio. Y entonces todos los planes que hacía el rey sirio eran frustrados porque Dios estaba guiando al rey de Israel a través de su siervo Eliseo. Entonces el rey de los asirios llegó a pensar que había un espía dentro de su ejército que les estaba pasando la información a los israelitas, pero entonces su siervo le dice: no es eso, es que hay un siervo, hay un profeta que él le da la información al rey. Entonces, ¿qué hizo el rey asirio? Dijo: entonces vamos a ir detrás de ese profeta y lo vamos a apresar. Y él, en la inteligencia que tuvieron, se dieron cuenta que él vivía en Datán y fueron a emboscar la ciudad. Y entonces vamos a leer desde el versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, al siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: oh Señor mío, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué situación se encontró este siervo? Él vio a los ejércitos sirios que tenían la ciudad completamente sitiada y ellos estaban en su gran ejército con gente de a caballo y carros. O sea, había una participación de ejército significativa, tanto de que él se llegó a preocupar y le dice a su amo: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Él estaba preocupado por lo que sus ojos le estaban diciendo. ¿Qué le estaban diciendo a sus ojos? De que estaban en peligro, de que los iban a matar, de que no había escapatoria. Está rodeada la ciudad. Eso significa sitiarla. Cuando la ciudad está sitiada, quiere decir de que está rodeada. No hay escapatoria. Es un ejército poderoso, con caballos, con carros, que vienen en contra de nosotros. ¿Y el profeta estaba preocupado? No. Ahora vamos a leer el 16. Eliseo le dijo a su siervo, le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué lindo es saber y entender las promesas de nuestro Dios, entender a qué Dios servimos. Y entonces eso no nos permite el sentirnos agobiados, aun cuando las circunstancias se ven difíciles, peligrosas, aun cuando se siente que se nos vienen encima. No hay por qué tener temor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es poderoso, que Él nos ha prometido que Él estamos en sus manos y que de ahí nadie nos arrebata, que Él es el que cuida de nosotros. Entonces, ¿por qué temer, hermano? El temer en esas circunstancias es no entender esas promesas que Dios nos ha dado, no creer en eso que Dios nos ha dicho que es verdad. Entonces, cuando nosotros nos agobiamos, estamos actuando por vista, porque vemos lo que estaba pasando a nuestro alrededor y nos agobiamos, cuando el Señor nos ha dicho: no temas, yo estoy contigo. Y el profeta, el siervo de Dios, sabía esto. Y entonces leemos el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros no normales de madera, sino carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué lindo es saber y tener esa confianza de que Dios, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los protege. ¿Tú crees eso, mi hermano? ¿Tú tienes esa convicción en el Señor? ¿O todavía te sientes agobiado por lo que pasa a tu alrededor? La invitación es de que no hagas eso. La invitación es de que pongas tu fe en esas promesas que Dios te ha dado. Las creas, las hagas tuyas. Y cuando venga la circunstancia difícil a tu alrededor, tú vas a poder confiar y tener esperanza en el Señor. No te dejes agobiar, no te dejes abrumar por lo que tu vista ve, sino que
Abre tus ojos del Espíritu para que pueda ver. Y lo lindo de este pasaje es de que el siervo de Jehová, el profeta Eliseo, ni siquiera le dijo: Padre Santo, destrúyalos con tus carros de fuego, con tus ángeles, destrúyelos. No, simplemente él le pidió: Señor, hazlos ciegos, quítale la vista. Y el Señor ni siquiera usó su poderío para destruirlos, simplemente les dio una enseñanza de bendición. Les quitó la vista, y entonces el profeta los guió hacia Samaria, donde los trataron bien y los devolvieron hasta el rey de Siria. Entonces, qué lindo es entender de que Dios está protegiéndonos y de que Dios hace milagros para sacarnos aún de las circunstancias más difíciles. Podemos confiar en el Señor, y el Señor abre puertas, hace cosas inimaginables, maravillas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos actuando en fe. Cuando tú caminas en fe, las puertas se abren, los caminos se parten, el mar se abre, los ríos se abren para que tú puedas pasar en seco. Si tú crees en el llamado de tu Padre, si tú crees y usas tus ojos del Espíritu, tus ojos de la fe, para ver aún esas cosas que no se ven, para esperar lo que aún todavía no recibimos. Nosotros estamos esperando la convicción de que nuestro Dios va a darnos vida eterna. ¿Lo crees? ¿Lo esperas? ¿Lo tomas por hecho? ¿Tú crees en el Señor Jesucristo, en todo lo que Él está haciendo por ti? Créele, y Él te dará bendición que sobrepasa todas las cosas. Podrás vivir andando por fe y no por vista. Quisiera que para que termináramos abramos nuestras escrituras en el capítulo 91, el Salmo 91. Salmo 91, y dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú crees en el Señor, Él te guardará y te protegerá. Dice así: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? No nos vamos a guiar por nuestra vista, no nos vamos a guiar por lo que los medios nos presentan, por lo que las noticias nos informan. Nosotros nos guiamos por lo que Dios nos dice, por las promesas de Dios. Y sigue diciendo: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aunque esté una gran peste a nuestro alrededor, nosotros no tenemos por qué temer, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y Él es el que determina nuestro día de muerte. El COVID no se le va a adelantar a nuestro Padre Celestial. Él tiene control de nuestras vidas, y si llegásemos a morir por causa de esta enfermedad, gloria a Dios, era su plan. Él tiene todas las cosas bajo su control, y si pasa algo es porque Él lo permite que pase. Así que no tengamos miedo a la peste destructora, sino que confiemos en que nuestra vida está en las manos de Dios. Y como ya entendemos que la muerte no es sino un dormir, entonces no hay por qué temer. No hay por qué temer, porque confiamos en que Dios, así como levantó a Jesucristo, nos levantará a nosotros en aquel día postrero para estar con Él por toda la eternidad. Entonces, así como no nos da miedo recostarnos en las noches y cerrar nuestros ojos con la fe y la esperanza de que nos vamos a levantar al siguiente día, que así sea nuestra fe en el Señor aún para la muerte. La muerte vendrá, pero no tendremos un mañana, y ese mañana será glorioso al abrir nuestros ojos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Sigamos leyendo. Dice así: No temerá, con sus plumas te cubrirá, versículo 4, Salmo 91, 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. Cree en estas palabras, hermano, de que no importa lo que nos estén bombardeando, tu mente debe estar llena de estas promesas y no de lo que te dice ninguno de los canales de información. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿No es esto lo que describe
lo que estamos experimentando en estos días, mis hermanos? Esta peste que está matando, que ha matado a tantas personas, pero el Señor nos dice, no temas, no temas, no tengamos temor de nada de esto, porque nuestro Dios es mayor y más poderoso que cualquiera. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Como les decía antes, si no es la voluntad de Dios que muramos por esta epidemia, entonces no vamos a morir. Si es la voluntad de Dios que muramos en la epidemia, pues vamos a morir. Y no hay problema. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, dice la palabra. Entonces no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes por lo material. Lo material pasa, mas lo eterno es lo que tenemos que enfocarnos en nuestro Dios, que es eterno. Enfoquémonos y andemos por fe y no por vista. Es maravilloso creer y esperar en nuestro Dios. Te invito en esta noche de que pongas tu confianza en el Señor y que le pidas a tu Padre Celestial que te dé esa fuerza, esa fe para vivir y andar por fe y no por vista. Pero ¿cómo podemos vivir de esta forma? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es para un ciego, qué es la luz? Es algo que no puede experimentar, no existe para él. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de poder recibir esa bendición que es la luz. ¿Qué es para un sordo la música? Es algo no existente que no puede disfrutar. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de poder experimentar lo que es el sonido. ¿Qué es para una persona el sabor si no tiene lengua? No puedes experimentarlo, simplemente es algo no existente. Entonces, ¿qué es la fe? Es algo que necesitamos tener la capacidad de percibirla, de tenerla, para poder experimentar los beneficios de ella. ¿Y cómo lo podemos experimentar? A través del Espíritu Santo en nuestra vida, porque recordemos en Gálatas, donde nos habla del fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Entonces, la fe que necesitamos para andar en fe y no por vista, la vamos a obtener si el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Si tú no puedes, todavía sientes que es imposible para ti vivir este tipo de fe, entonces yo te invito a que le pidas a tu Padre Celestial que te dé su Espíritu Santo para que puedas tener la capacidad de experimentar la fe que necesitas. No, si no, tú vas a ser como el ciego tratando de experimentar la luz. No vas a poder, porque no vas a tener la capacidad. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos experimentar esa fe. Pero si se la pedimos a nuestro Padre Celestial, entonces Él nos lo dará y podremos vivir en ese estilo de vida. Te invito a que esa sea tu petición para tu Padre, que Él te dé el Espíritu Santo en tu corazón, que te dé llenura del Espíritu Santo, para que esa fe sobreabunde y tú puedas andar por fe y no por vista. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a terminar con una oración. Amante Padre, te damos gracias por este pasaje que es tan pequeño pero tiene tanta significancia para nuestros días en esta época, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y por eso, aunque fue escrita miles de años atrás, Señor, hoy es veraz y es importante para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir por fe en ti y no por lo que estamos viendo. Que no esperemos encontrar lo que solo tú nos puedes dar en el mundo, porque no lo vamos a hallar, Señor. Que no busquemos justicia en un mundo injusto, sino que busquemos esa justicia en ti, el dador de la perfecta justicia. Que no busquemos amor en un mundo de odio, sino en ti, que eres amor en esencia, Señor. Y que todo lo podamos buscar en ti, que vivamos en fe, confiando en tus promesas, que te conozcamos más y más, para que podamos vivir esa vida de fe y no de vista, Señor. Te lo imploramos en los maravillosos méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz, mis hermanos, les amo en el Señor y que tengamos un hermoso resto de semana. Bendiciones.
Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida en tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionar. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida en tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías